Yo esta mañana traigo, hermanos, una exhortación que hace tiempo me la hice a mí mismo, en un momento de mi vida que mi vida tenía que cambiar. Yo me exhorté a mí mismo por medio de la palabra, en el desierto donde Dios me llevó a hablar en mi corazón, porque tenía que cambiar mi vida, ya que mi vida iba por unos derroteros que no glorificaban a Dios, no vivía una vida santa, no echaba mano de las bendiciones que Dios había puesto a mi alcance. Y Dios un día, hermanos, me habló, y yo quiero hablaros y utilizar esta exhortación que de vez en cuando la utilizo y la empleo para todas aquellas personas que realmente la necesitan. Título de mi mensaje es Siendo un sacrificio vivo para Dios. Siendo un sacrificio vivo para Dios. Así que os invito a todos, hermanos, a venir a Romanos, capítulo 12. Será una lectura muy sencilla, son solamente 2 versículos, pero tendremos más que suficiente para poder salir en esta mañana llenos del Señor y con una exhortación y una lección para cada uno de nosotros que si de verdad somos capaces de oír a Dios, pues nos servirá muy de bien. Así que Pablo llega a un momento, hermanos, que dice estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y que Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios merece un respeto de que leamos su palabra. Yo todos estos versículos hace muchos años que me los aprendí de memoria, como vosotros sabéis, y siempre me gusta recitarlos de memoria, pero siempre cuando hago una primera lectura me gusta, hermanos, leer la palabra de Dios tal y como es, para que Dios pueda hablarnos a nuestras vidas. Y después de una semana de trabajo en el Señor muy buena, en el que Dios me ha bendecido grandemente por medio de su palabra y el poder que Dios está llevando a cabo en muchas almas que estaban perdidas y que estaban alejadas de Dios, Dios ha traído esta luz, esta misericordia a la vida de muchas personas que se han vuelto de sus malos caminos. Y de verdad que esta semana estoy disfrutando específicamente de una persona que llevaba 7 años detrás de ella y que cuando se ponía bien se iba. Y Dios ya llevó un mes y pico con ella, ha quebrantado su corazón. El otro día le escuché en su oración decir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te recibo como mi Salvador. Y eso es muy grande, hermanos, porque la misericordia de Dios llega a las vidas. Yo me gustaría estos 2 versículos utilizar 2 formas de enseñanza. La primera que quiero utilizar, hermanos, es aquella que va hacia todos los seres humanos, porque la misericordia de Dios es lo que todos necesitamos. Imaginémonos que Dios no fuese misericordioso, ninguno podríamos ser salvos. Si Dios no fuese misericordioso, hermanos, no podríamos tener la salvación jamás, porque entre tantos atributos que Dios tiene, que son todos buenísimos, el que Dios sea misericordioso para nosotros es uno de los atributos que nos conviene. Si Dios no fuese misericordioso, no podríamos ser salvos. Cuando nosotros leemos en Tito capítulo 3, lo que éramos antes, ¿verdad? Cuando Pablo se pone a hablarle a Tito, en el capítulo 3, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que muestren misericordia para con todos los hombres. Y empieza, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo éramos? Y ahí se nos describe cómo era nuestra vida. Enemigos de Dios, extraños, éramos esclavos de diversas concupiscencias, vivíamos aborreciéndonos, siendo aborrecibles. Pero dice, hasta que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Podemos darle gracias a Dios esta mañana de que Dios no nos está esperando con el mazo. Dios nos está esperando con su gracia, que la ha extendido hacia todo el mundo.
Y Dios nos está haciendo un llamamiento. Podemos acercarnos a Él por medio de confianza, a través de esta gracia y de esta misericordia, que es la que Dios pone a nuestro alcance. Y no importa, no sé, cualquiera que seas que hayas venido esta mañana a oír la palabra de Dios. Es muy posible que a lo mejor Dios te haya soplado, que el diablo te haya soplado al oído, que tu vida es una vida degenerada, que eres muy pecador, muy pecadora, y que es posible que para ti no haya salvación. No, para nada. No escuches esa voz. Escucha la voz de Dios que te está llamando para que vayas a Él, porque Él es misericordioso y Él te va a tratar conforme a la misericordia. Él quiere salvar tu vida, quiere transformar tu vida. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que incluso la gracia te va a ayudar a renunciar, porque es la escuela. Dios, cuando nos salva a través de su misericordia, en su gracia nos lleva a su escuela celestial. Es una universidad que nos capacita para renunciar a la impiedad, dice la Biblia, y a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente. También en la esperanza de la bienaventurada y gloriosa venida del Señor. Dice la Escritura, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Así que la gracia de Dios, hermanos, es lo que Dios pone a tu alcance en esta mañana. Y entre tantas cosas que significa la gracia, una de ellas es misericordia. Me gustaría hablar de un caso. Dentro de nuestro mundo cristiano, muy conocido, donde vemos claramente la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que se encontraron allí en la cruz y se besaron en la cruz del Calvario. Todos conocemos el caso de aquel endemoniado gadareno, alguien que era una persona feroz, que vivía en sus pecados, que nadie podía tener relación con él. Era una persona brutísima, de palabras soeces, súper agresivo. Vivía en un nicho, en el lugar de los muertos, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Lo ataban con cadenas, las rompía, se echaba al fuego, se echaba al agua. Era una vida incontrolable, como muchos de nosotros éramos, y aún posiblemente haya alguien que aún se encuentre en esa condición. ¿Qué es lo que te hace falta? Tener un encuentro personal con el Señor. Cuando mismo vio al Señor, se puso de rodillas delante del Señor. Te conjuro, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido para atormentarme? No, no he venido para atormentarte. He venido a salvarte. He venido a transformarte. He venido a perdonarte. He venido a sacar de tu corazón tantos demonios, tantos pecados que tienes. He venido a cambiar tu vida. Y he venido a llevarte del reino de las tinieblas, a llevarte al reino al reino de mi Padre, al reino que mi Padre me ha dado. Y quiero redimir tu vida, quiero pagar el precio de tu redención, quiero romper las cadenas de esclavitud que tienes, porque he venido a decirte que soy misericordioso. No he venido a criticarte ni a murmurar como hacen los religiosos, las personas, muchas de ellas que se llaman cristianas, cuando pasan y mueven la cabeza, cuando ven algún caso de estos, en vez de postrarnos delante del Señor, llorar, identificarnos con ellos y acordarnos de los presos como si estuviésemos juntamente con ellos y empezar a clamar a Dios para que ahí empiece el día de la salvación de todas estas personas que vemos que están mal, sí están mal, como muchas de ellas cuando vienen allá a mi altillo y me dicen, Carmelo, estoy así porque me lo merezco. Me han echado de mi casa porque me lo merezco. No tengo para comer porque me lo merezco, porque he vivido toda una vida mal. Y yo le digo, vale, pero ¿sabes ahora? Dios, aunque tu madre y tu padre te echaran de tu casa, el Señor te recogerá. Dios quiere hacer una obra en tu vida gloriosa. Dios va a mostrar misericordia a tu corazón, va a mostrar gracia y al final Dios quiere santificar tu vida de tal manera que tú seas una persona preciosa para Dios y que puedas llevarle también la salvación, el perdón, la misericordia, la cercanía, la esperanza, esta gracia, esta misericordia a tantas personas que la necesitan. Esto lo pudo experimentar aquel endemoniado gadareno. Cuando pasa toda ella conversación y el Señor saca esa legión de demonios que tenía, nos dice textualmente el Evangelio, al día siguiente vieron al que había tenido la legión, vestido, sentado y en su cabal juicio.
Hermanos, Dios hace unas obras gloriosas. Dios hizo esa obra en mí. Y Dios quiere hacer esa obra en ti. La está haciendo en ti. La está haciendo en muchas personas. Ábrele a Dios tu corazón. Clama a Él. La Biblia nos dice, clama a mí en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Clama a mí. Dirígete a Dios. Salte de la religión, de cualquier movimiento raro y busca a Dios. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 55 y versículo 6, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Después de haber hecho esa obra, el Señor se marchaba. Allí le estaban esperando con una barca para montarse y se vuelve hacia atrás y ve que aquel endemoniado gadareno viene detrás de él. ¿Qué quieres? Ya eres una nueva persona. Ya no eres un endemoniado. Te he librado de todas estas cosas. Quiero irme contigo, Señor. Quiero irme para siempre contigo. Mira, no quiero que te vengas conmigo. No es porque yo no quiera que te vengas conmigo. Que al final un día vais a estar todos conmigo. Pero ahora, ¿sabes lo que tienes que hacer? Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Corre a los tuyos. Aquellos que no saben cómo eres ahora, corre a los tuyos. ¿Y qué? Y háblales de mí. Háblales de mi poder, de lo que he hecho contigo. Y muéstrales cómo he tenido de ti, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Sabéis por qué estamos aquí? Porque las misericordias de Dios nunca decayeron. Si no, no estaríamos aquí. Porque Dios es misericordioso. Cuéntale a los tuyos. Y Pablo, hermano, después de casi todo el libro de Romanos, mostrando esta misericordia a tantas y a tantas personas, que unos venían con la ley, otros venían con su cuento de tal, otros con su cuento de tal. Y el Señor, desde el primer capítulo, le va mostrando a Pablo la pecaminosidad del hombre. Y que su ira se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia su verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ya que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Y Dios muestra misericordia. Y después el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios, pero se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Señor incorruptible en semejanza ¿de qué? De hombre corruptible, de animales, de cuadrúpedos, de tantas cosas. Por lo cual Dios les tuvo que entregar a la inmundicia de sus corazones. Hermanos, Dios quiere ser misericordioso con nosotros. Quiere que vayamos de su mano. Quiere que le escuchemos su consejo. Pero nosotros, lejos de hecho muchas veces, ¿verdad?, nos creemos que hemos llegado donde teníamos que llegar, le damos la espalda y volvemos a nuestras andadas. Y llega el capítulo 2, para aquellos que pensaban que no eran como los otros, y dice, eres inexcusable, hombre, tú, cualquiera que juzgas a los demás. Porque haces lo mismo y piensas que escaparás del juicio de Dios. Tú que juzgas a los demás, tú que juzgas a los demás porque tienen un pecado y tú tienes otro pecado, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? No te estás dando cuenta que Dios te está mostrando a través de su misericordia el verdadero arrepentimiento para quebrantar tu corazón. ¿Pero qué hace la mayoría? Pero tú, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira y juicio para el día el gran día en el que Dios juzgará al mundo, ¿verdad? Y como Pablo escribe, hermano, en aquel mensaje hacia Atenas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia mediante aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Queridos hermanos, hermanas, amigos, compañeros que nos visitáis, esto es para ti. Dios te extiende hoy su brazo de misericordia, de perdón, de gracia, de bondad. Dios hoy quiere pasar por alto todos tus pecados. Tienes que ampararte en la misericordia de Dios, porque esa gracia te va a purificar tu vida para siempre, te va a salvar.
te va a llevar a Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vas a poder nacer de nuevo, vas a poder ser otra persona. Reconduce tu vida a través de la misericordia, porque Dios te está llamando a través de esa misericordia. Y Dios, hermano, quiere utilizar esta misericordia en todos los sitios. Por eso decía Pablo: así que, hermanos, yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios no quiere un sacrificio muerto como se hacía antiguamente. Dios quiere que hoy la Iglesia ofrezca a Dios un sacrificio vivo. Aquí hemos leído la palabra sacrificio. ¿Sabéis lo que significa? Algo que te cueste. La salvación no nos ha costado nada porque hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 3 de Romanos. Porque Dios sigue hablándole una y otra vez para todos aquellos que pretendían, ¿verdad? Como en todo el capítulo 3 les muestran, es que yo me voy a justificar por las obras de la ley. No. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecados y están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la gracia y redención vienen a mostrar una vez más que Dios es misericordioso. Y cuando habla de la ley para todos aquellos que pretendían justificarse por la ley, le dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de todo lo contrario, sino que por medio de la ley Dios te da el conocimiento del pecado. La ley es tu espejo y mi espejo. Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué hace la ley por ti? Mostrarte lo que eres. Oye, voy despeinado, pues te peinas. El espejo simplemente te muestra lo que eres. Y Dios nos ha mostrado la ley, ¿para qué? Para que nos agarremos a la misericordia de Dios. ¿Quieres utilizar alguna figura? Te vas al capítulo 4 de Romanos y Dios te va a hablar de David y Abraham. Dos personas que se justificaron por sus obras, ninguno de ellos. Que Dios le atribuye por su misericordia la justicia a ellos mediante la obra de Jesucristo hecha en la cruz. El justo morir por los injustos para salvarnos. Y a David le perdona todos sus pecados, que tenía millones de pecados como cada uno de nosotros, ¿verdad? Por la gracia, por la obra de Jesucristo. Y Abraham es perdonado también de sus muchos pecados por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Así que se cumple una vez más, como dice Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Abraham podía haber hecho muchas obras, David podía haber hecho muchas obras, nosotros podíamos haber hecho muchas obras, pero como nos dice Romanos, hermanos, en el capítulo 1 y versículo 16 y 17, y él expresa: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y nosotros, ninguno de nosotros somos justos, somos justificados en Cristo y vivimos por la fe, porque hemos depositado nuestra confianza en Él y Él actúa en nosotros conforme a su misericordia y nos ha salvado. Y hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque Dios está vivo y nosotros estamos vivos y es un sacrificio. Hermanos, hemos de sacrificarnos por el Señor de una forma real, con alegría, con entusiasmo, hacer las cosas siempre en nuestro primer amor. Sabéis perfectamente el mensaje a la iglesia de Éfeso: habían dejado su primer amor. Estaban ofreciendo a Dios un sacrificio muerto, un cumplimiento, un no tengo ganas, un voy a sonreír pero por dentro estoy rancio. No, querida iglesia, que Dios puede transformar tu vida. No hace falta que me digas que yo llevo 30 años en el Evangelio, hermano, y yo llevo 47, ¿y qué? Sí, 47 años llevo en el Evangelio, aunque me veáis que parezco un crío. ¿Os ha gustado eso, 47 años llevo en el Evangelio. Pero llegó un momento en mi vida que tuve que decir: cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida.
Tuve que llamar un camión espiritual de mudanza y tirar tanta basura que había en mi vida para quedarme únicamente con el Señor, su palabra, su bendición, su gracia, su misericordia, y ahí empezar a trabajar con un sacrificio vivo, con una relación con Dios, de la mano del Señor, con un odio hacia el pecado tremendo, un apartarnos del pecado, un vivir, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, un decir, Señor, todos mis días son tuyos, Señor, haz de mí como un siervo tuyo, llévame donde tú quieras, emplea mi vida en lo que tú quieras, Señor, úsame en tus necesidades, Señor, que yo no deje un alma, Señor, perdida, que yo no me olvide nunca, Señor, y que mi vida sea una vida pura, santa delante de ti. Así que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, porque Dios es santo, no vale todo. No valen los atajos, iglesia. No valen los Ananías y Zafira. Yo digo esto, pero es otra cosa. Yo te digo que te doy el 100%, pero te doy el 50%. Yo vengo el domingo y te alabo y te glorifico y doy saltos de gusto y te canto, pero mañana lunes es mi lunes. Ya haré yo lo que tenga que hacer. No, iglesia. Entiende el mensaje. Dios quiere santificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y han de ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu cuerpo. Y muchas veces esta obra no se logra el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Pero Dios quiere de ti toda tu vida. Dios quiere que todos los días de tu vida andes en la santidad de Dios. Cuando nuestro hermano ha leído el pasaje de esta mañana, tremendo, precioso, y su compartimiento ejemplar, él decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos lo hemos aprendido eso, y lo sabíamos. Pero cuando Pedro le habla a los expatriados, él les dice que esperasen por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, por completo. Estaciónate en esa gracia y no te muevas. Espera que cada día Dios te bendiga. Deja que Dios obre en tu vida. Lee la palabra, ora al Señor. Vive tu vida de ayuno, de oración. Clama a Dios. Cuando te vengan las pruebas, no te las saltes a la torera. No sigas avanzando hasta que no venzas. Porque Dios está contigo. Y el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a dejar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te va a dejar nunca. Dios no te va a desamparar. Pero Dios quiere, hermanos, que haga esa obra. Esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, sigue diciendo, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sí, cuando éramos ignorantes, ¿cómo vivíamos? Algunas veces porque éramos ignorantes y otras porque nos hemos hecho ignorantes. Dos formas de ignorancia. La primera, aquella que habla Pablo, que lo hice por ignorancia. Y la segunda, la etapa de muchos creyentes que quieren ser ignorantes, que no quieren aprender la voluntad de Dios agradable y perfecta, que no quieren andar en santidad, que no quieren pagar el precio que merece el Señor. Esto es doble. Esto es peor. Esto es malo para tu vida, malo para mi vida, malo para la iglesia, malo para el reino de los cielos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Y si decís que Dios es vuestro Padre, sigue diciendo el pasaje, tenéis que conduciros todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y Dios no lo hizo con plata u oro, sino con la sangre de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de nosotros. Fuimos rescatados. Misericordia.
¿En qué podía ampararse Pablo para reclamar la vida del cristiano? ¿En qué? ¿Mirarme a mí? ¿Mirar cómo Dios, yo antes era Saulo de Tarso y ahora soy San Pablo? ¿Mirar lo que Dios ha hecho? No, porque Pablo había sido también recibido a misericordia. Y nosotros hemos sido todos recibidos a misericordia. Así que os ruego por las misericordias de Dios, que nunca decayeron. Que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Que antes no habíamos alcanzado misericordia y ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermoso es que Dios haya tenido misericordia de mí. Me saltan las lágrimas, me postro, adoro y me ayuda en la escuela a tener misericordia. De aquel que no me quiere, no pasa nada, misericordia. De aquel que no paró cuando se rompió el coche, misericordia. Como te pille un día que pase por ahí, tampoco paro. No, todo lo contrario, pararé. Te daré de comer, te montaré en mi coche, te llevaré al taller. Misericordia. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Aquella que dice Santiago, el hermano del Señor, que triunfa sobre el juicio. Debíamos de se merecía lo peor, pero hemos actuado misericordiosamente, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de todo tipo de contaminaciones. El Señor quiere, hermanos, que nos limpiemos de todo. Mira lo que nos dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Que esa misericordia crezca cada vez más en nuestro ser. Que podamos alcanzar a tantas personas y traerlas con esas cuerdas de amor que Dios tiene hacia las personas. Que puedan venir, como dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué buena palabra, ¿verdad? Gracia y misericordia que van de la mano. Que es lo que hemos recibido, que es lo que deseaba siempre Pablo cuando le escribía a las iglesias, les hablaba de la gracia, de la misericordia, siempre para que ellos pudieran entender que Dios quería alcanzarles de otra manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Colosenses capítulo 1. Mirad lo que nos encontramos aquí. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¡Qué maravilla! Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La misericordia de Dios siempre está al lado nuestro. Llévala siempre en tu mano. Estate siempre dispuesto a ser misericordioso porque el Señor lo fue. Si tú lees, hermanos, en Hebreos, esta faceta del Señor, te darás cuenta, y es un versículo que debemos de anotarlo en nuestros corazones, cuando nos habla, hermanos, de la obra del Señor Jesucristo. Dice Hebreos, no recuerdo exactamente dónde es. Sí, es Hebreos 2, 17, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor, misericordioso, nos socorrió, nos perdonó, nos libró, nos santificó. Cada día obra en nuestras vidas, porque quiere para nosotros, ¿verdad?, que cada día seamos mejores personas, mejores creyentes, mejores cristianos, mejores pastores, mejores ancianos, mejores diáconos, mejores colaboradores, mejores discípulos, que la misericordia esté en nuestras vidas de una forma real y que actuemos misericordiosos de una manera. Bueno, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Querida Iglesia, te hago una pregunta. Y esa pregunta que te hago no es para que me la contestes públicamente, es para que medites. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Porque Dios te está reclamando ese tu tiempo. Os voy a decir una cosa cariñosamente, que nadie se asuste. El mínimo que un creyente debe de dedicarle a Dios todos los días es el diezmo. De una forma agradable, santa, misericordiosa, como un sacrificio vivo, 2 horas 40 minutos. Mínimo. Iglesia, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo te ofreces a Dios en sacrificio vivo? ¿A cuántas personas les has hablado esta semana? ¿A cuántas personas les has hecho ver la misericordia de Dios? ¿A cuántas personas has amparado? ¿A cuántas personas que has visto tristes o llenas de su pecado le has dado la mano y has orado por ellas? ¿De la mano física o de la mano espiritual? ¿Te has detenido a orar por el pueblo de Dios? ¿Estás en paz con Él? ¿Eres una persona misericordiosa o eres una persona quisquillosa? ¿Estás dispuesto a recibir la amonestación de Dios? ¿Estás dispuesto, Iglesia, a cambiar? ¿O ya tú has dictaminado cómo va a ser tu vida para siempre y te conformas con algún cultico que otro y poco más? Pero bueno, yo doy las gracias por la comida y doy las gracias cuando me acuesto, cuando me levanto doy las gracias. Y algunos se atreven a decir, aunque no pude ir al culto, pero leí la Biblia en mi casa. Pues nada, no te preocupes. ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Cuánta relación has tenido esta semana con Dios? Íntegramente, tú y Dios. ¿Cuánto has llorado tu pecado? ¿Cuánto le has dicho a Dios, Señor, perdóname? Ayúdame a ser un cristiano fiel, una creyente fiel. Hermanos, compañeros de milicia, ¿cuánto esta semana has buscado el rostro del Señor? Has llorado y ayunado y has clamado. ¿Te has apartado de todo para buscar el rostro del Señor, llorar tu pecado, engrandecer a Dios y glorificarle y pedirle que cambie tu vida? ¿Sabe lo que dice el Señor? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos? Qué importante es. ¿Entendemos de verdad que Dios nos ha comprado a gran precio y que somos suyos? ¿O cuando salimos un domingo de aquí ya nos quedamos tan alimentados que la semana podemos sostenernos sin más nada? Hermanos, Dios algunas veces no llama a hermanos porque no le dan lugar a Dios.
Mirad, en uno de los momentos cuando más a gusto se encontraba Felipe, no le apetecía para nada irse al camino de Jerusalén que desciende por Gaza, que hace un calor que te mueres e incluso te pueden asaltar los bandidos. El Señor llamó por teléfono a Felipe y le dijo: mira, Felipe, levántate y desciende por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, porque mira, da la casualidad de que el hombre va buscándome, no sabe que soy misericordioso, que le quiero salvar, que quiero librarle de todo lo que es de la religión y de tantas cosas, que quiero que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Le han dado un folleto allí en una fiesta que ha estado y va leyendo, pero no se entera, no sabe nada. Y Felipe, que era un hombre santo, que había experimentado la misericordia de Dios de una forma personal y en su casa, que había enseñado la misericordia de Dios a sus 4 hijas, que eran profetas, dice que se levantó y fue, porque estaba preparado, estaba esperando la ocasión. Tú no le dices a Dios, querida iglesia, cuando te levantas: Señor, úsame hoy. Señor, dame un buen encuentro, dame alguna persona, Señor, que yo pueda hablarle, Señor, de ti. Señor, que yo todo lo que me has enseñado a través de tantos años, yo pueda hoy, Señor, decirle a algún alma el amor tan grande que tú tienes por ella, Señor. Señor, dame fuerza, dame ánimo, dame tus ojos, Señor. Iglesia, ¿no sabéis que sois médicos? Sois médicos. Tenéis el poder de Dios para curar el corazón de las personas, estas que lloran, que están afligidas, que están pasando lo que no está escrito. Hermanos, la iglesia tiene que despertar. Hubo salvación. Felipe se acercó al carro de la vida de este hombre que había venido a hacer un montón de kilómetros porque de alguna manera buscaba la deidad. Y muchas personas buscan tristemente donde no está Dios. Díselo, querida iglesia, querida alma, díselo al Señor todos los días. Adquiere un compromiso con el Señor, que hay muchas personas que están llorando, que están viviendo una vida desordenada, que están muy mal y necesitan ¿de quién? De la iglesia, necesitan de ti, necesitan de mí. Necesitan escuchar del amor de Dios, de la misericordia, del perdón, del poder que Dios tiene para transformar las vidas, para sacar de nuestro corazón el mundo. Eso que nos lleva siempre, ¿verdad? Esa tendencia. No hemos leído que Dios quiere trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, las tinieblas son terribles. Yo allí en mi altillo, que muchos de vosotros habéis estado, de verdad, no dejar de orar por ese altillo, que pasan cientos de personas todos los años por allí. Llegan personas y lloran. Qué gozo me da cuando lloran su pecado, cuando dicen: Carmelo, soy un pecador, soy una pecadora, no merezco vivir. Y Dios se acerca a ellos y les dice: pero Dios te ofrece la vida gratuita, su amor gratuito, incondicional. Dios te ofrece su perdón. Dios te ofrece que con la sangre de Jesucristo tú puedas limpiar tu alma y tu conciencia de obras muertas para que puedas servir al Dios vivo y verdadero. Sí, iglesia, adquiere ese compromiso. Ayúdame en oración. Ora por mí todos los días de mi vida. Yo hace años que escogí servir al Señor casi a tiempo completo. Por las mañanas me mantengo mi sostenimiento y por las tardes me dedico a Dios. Todos los días de mi vida, incluidos los sábados. Orad por mí. Mirad pues en diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos decía Romanos en el lado que hemos estado leyendo, hermanos? Aprendámonos esos versículos, hermanos, de memoria y leamos y meditemos en ellos muy a menudo, para que sea Dios quien
nos dé su encargo. Hermanos, Pablo, después de hablar toda una doctrina de la salvación, del perdón, de la conclusión de que el hombre es justificado por fe sin obra de la ley, porque actúa ante la misericordia de Dios, y por muy altos que sean los pecados, la gracia de Dios y la compasión de Dios es mucho más alta que ellos. Después de hablar de la misericordia al Israel de ayer, al Israel de hoy y al Israel de mañana, después de hablarle a todos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, después de darles estas doctrinas que las asambleas de hermanos llevamos con tanta dignidad, sublimidad, respeto hacia las personas y delante de Dios, y que son una fuente de poder, que las llevamos a cabo, que las enseñamos, que las escribimos, que las predicamos en los púlpitos de una forma personal, en la radio, en nuestros libros, en nuestros folletos. El Señor les dice: ahora, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. Un no como una casa. No os hagáis como este mundo, que ya salisteis de él. Huid del mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es la exhortación de Dios. ¿Y qué dice el hermano del Señor? Para aquellas almas que se habían desviado, ¿no? Aquellas 12 tribus. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No nos acomodemos a este mundo, no le imitemos, pero que el Señor Jesucristo dijo: este mundo no tiene nada de mí. Hermanos, en el mundo nada más que hay aflicción y personas con grandísimos problemas. No te unas al mundo, relaciónate con el mundo para salvar almas, para llevarles testimonio, para, como estuvimos viendo en la semana de oración, para sacar del fuego esas almas que se están quemando, a otros salvar, decía aquel versículo, y de otros tener misericordia con paciencia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, Dios nos ha puesto para salvación, hermanos, y hemos de presentarnos bien vivos, bien fuertes, bien con la palabra de Dios, bien dispuestos, ¿verdad?, a obedecer a Dios. Y si Dios te ha dicho que salgas de Ur de los Caldeos, tienes que salir de Ur de los Caldeos. Y si Dios te ha dicho que tienes que vivir con tu mirada puesta en el cielo, tienes que hacer así. Porque si has resucitado con Cristo, has de buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, hermanos. Y también nos dice Hebreos, capítulo 12, que hemos de despojarnos de todo peso. Y aunque el peso no es pecado, el peso pesa. Y si tu vida, querida iglesia, la estás dedicando a cosas seculares, eso pesa y no te dejan que puedas llevar el oficio divino. Despójate. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarnos de todo aquello que nos obstaculiza. Sea lo que sea, hermano. Lo voy a decir con mucho respeto. Si te tiras toda la tarde en el gimnasio, te has equivocado. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No penséis que estoy pensando en nadie. Por ejemplo, tengo ahí al hermano Alfiera, yo no estoy pensando en él, sé que es un deportista, yo también soy un deportista. No estoy pensando en eso, estoy pensando en todo. Si tú empleas toda la tarde en el gimnasio, empleas toda la tarde en el cine, te has equivocado, querida iglesia. Dios te ha comprado, tú no eres tuyo, le perteneces a Dios, para su gloria. Y, hermano, dice el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Cada día hemos de buscar al Señor y comprobar que aquello que estoy haciendo le agrada. Aquello que estoy haciendo es aprobado por Dios. Porque si Dios no aprueba lo que estoy haciendo, debo de dejar de hacerlo para hacer aquellas cosas que Dios me ha llamado. Cuando termina el capítulo 3 de Segunda de Pedro, termina de esta manera: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, la gracia y en el conocimiento, sí.
cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a terminar en oración honrando a Dios. Nuestro Padre, te doy las gracias en esta mañana, que he pretendido hacer tu voluntad, Señor, sirviendo tu palabra, la cual me llevo a mí mismo conmigo, disfrutando de este mensaje que me has dado para mí, para recordarlo, Señor, y llevarlo adentro de mi corazón, para que yo pueda, Señor, ofrecerme siempre a ti como un sacrificio vivo, que mi vida pueda ser una vida de santidad y yo pueda vivir una vida que te agrade a ti. Y te pido perdón, Señor, porque no siempre es así. Tú sabes, Dios mío, que no siempre te agrado, pero sí que está en mi vida, Señor, enmendar todos mis errores. En aquellas cosas que no llego, Señor, permaneceré en oración y ayuno hasta que tú, Señor, permitas que mi vida venza todos los obstáculos o cadenas o pactos que hice en el pasado con el diablo. Señor, gracias porque me has dado libertad. Has roto las cadenas de opresión. Cuando cantamos, Señor, este himno, ¿cómo me identifica, Señor? Tú me has dado la libertad para servirte de una forma real, para darte a conocer, para ser de testimonio y ejemplo para mi esposa, para mis hijos, para mis nueras, para mi nieta, para todas aquellas personas, Señor, que dependen de mí en un sentido, en mi iglesia local, o quizás también en esta que también es mi iglesia. Yo quiero ser un canal de bendición para ti y te ruego, Señor, que nos bendigas a todos, que nos ayudes, que tú nos levantes, Señor, que nos dirijas, que sostengas nuestra vida y que nuestro testimonio pueda ser llevado a muchísimas personas que se puedan volver de su mala vida y te reciban, te acepten, se conviertan a ti y puedan vivir una vida gloriosa hasta la venida de tu amado Hijo. Padre, gracias por haber estado esta mañana aquí. Bendigo tu obra, bendigo la obra de mi querido pastor, su esposa, sus hijos. Bendigo a todo el equipo de hermanos que trabajan aquí, a todos los creyentes. Bendigo a Archena, Señor, que es un pueblo que amo, que me dio la vida. Bendigo a nuestra alcaldesa, doña Patricia, a todo su equipo de gobierno. Y bendigo, Señor, todos los puntos de testimonio que se encuentren en este pueblo. Y te bendigo siempre a ti. Y te pido que nos despidas con tu paz y tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.